vamos a continuar ahora mirando cómo se deben validar los datos. Nosotros debemos entender dos cosas. Imaginemos, voy a usar esta hoja electrónica para explicar algo. Vamos a agrandar aquí una celda cualquiera y la vamos a pintar de un color solamente para explicar algo. Imaginemos que esto es nuestro trabajo. Por lo tanto, a este trabajo nosotros le ponemos datos, ¿cierto? Los datos entran aquí, se procesan y lo que obtenemos es esto, información. Resulta que aquí debemos tener cuidado, porque en informática hay algo que es muy fuerte, dice que si entra basura, sale basura. Por lo tanto, necesitamos entender que nosotros no podemos poner cualquier dato. Entonces los datos tienen que validarse. Validar un dato significa saber exactamente que el dato que estamos ingresando es tal cual como queremos que ingrese. Es decir, si queremos nombres, que ingresen nombres. Si queremos números, que ingresen números. Si queremos dinero, que ingrese dinero. Si queremos fecha, que ingrese fecha. Si queremos nombres solo de los empleados que trabajan en nuestra empresa, pues entonces deben ser solo los empleados que trabajan en nuestra empresa. Si vamos a poner sueldos y los sueldos no pueden ser menor de 700 soles, pues entonces que no se ponga un valor menor de 700 soles. Y así sucesivamente. La información que resulta hay que protegerla. Entonces, son dos cosas muy distintas. Los datos se validan y la información se protege. Vamos a empezar entonces diciendo, vamos a suponer que todo esto que está aquí son datos. Claro, no existe una hoja de solo datos, no tendría sentido. Pero como vamos a explicar validación, he decidido hacerlo de esta manera. Y he pintado esto de un color para saber que este es el bloque en el que vamos a trabajar. Para validar los datos tenemos una cinta de datos y aquí tenemos precisamente en el grupo de herramientas tenemos la validación de datos. Así que vamos a empezar por el código. Por ejemplo, el código no debe repetirse porque los códigos son unívocos. Por lo tanto, vamos a validar que no permita cualquier valor, sino que a través de una opción personalizada decimos que contar puntos y sin este bloque de manera absoluta se repite de manera relativa a 3. ¿Por qué a 3? Porque relativo. Porque cuando esté en la fila 4 será 4, cuando esté en la fila 10 será 10. Y si esto es igual a 1, es correcto. Si recuerdan el video anterior sobre formatos condicionales, el formato condicional se aplica cuando es verdad la acción. Aquí la validación se da también cuando cumple, es decir, si al contar las veces en que está repetido el A3 es 1, estamos bien. Y si no, hay error. Y podemos poner un mensaje de error. Un mensaje de tipo crítico, no de advertencia, no de información, porque si no estaríamos permitiendo entrar los datos. Aquí es un alto. Vamos a poner aquí un ejemplo. Seguimos. El nombre de nuestra empresa. Y decimos, no se permiten valores repetidos. ¿Cierto? Listo. Entonces, cuando coloquemos el código A-100, vamos a ponerlo todo en mayúscula, A-100, y luego pongamos B-200, luego B-201. Cuando queramos repetir A-100, la máquina me va a decir lo siguiente: no se permiten valores repetidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos hecho una fórmula que cuenta cuántas veces, en este caso A100, está repetido en el bloque, y hemos visto que al contar sí va a aparecer 2. Por lo tanto, no procede.
solo procede cuando está una sola vez. Esa es otra forma. He puesto aquí una lista de parámetros. Es una muy buena costumbre tener una hoja especialmente de parámetros. A todo este bloque yo le voy a poner un nombre. Desde la selección voy a poner la fila superior. O sea que todo este bloque se va a llamar empleados. Y a todo este bloque le decimos de la fila superior para que todos estos se llamen estado. Entonces decimos, muy bien señores, en este bloque de datos solo se permiten los nombres de los empleados. Entonces vamos a datos y le decimos voy a validar. Dice, bueno, esto es porque ya he tenido seguramente algún mensaje anterior. Y decimos que sea tipo lista y que la lista se va a llamar igual empleados. ¿Cierto? Empleado. Así se va a llamar mi lista. Notarán ustedes que en el momento que yo posicione mi cursor aparece aquí la lista de empleados que las tengo en mi hoja de parámetros. Entonces de tal manera que yo puedo poner Juan Ruiz, Ana Peláez, y aquí puedo poner Fernando Morales, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el sueldo? Por ejemplo, imaginemos que este sueldo no puede ser menor de 700 soles, asumiendo que el sueldo básico es 700 soles. Entonces decimos, muy bien, voy a validar que en ese bloque solo se permitan números enteros menores o iguales que 700. Entonces, si alguien quiere colocar, por ejemplo, aquí he puesto antes un mensaje, vamos a cambiarlo, mensaje de entrada, está, ingresa un sueldo básico. Eso es un mensaje de entrada cuando queremos que aparezca escrito algo. Por ejemplo, sueldo, ingresa el sueldo básico del empleado. Vamos a suponer que yo quiero ponerle 500, ¿cierto? Perdón, ¿cómo hice la validación? Veamos, a ver. Veamos la configuración. No, tiene que ser mayor o igual que, me había equivocado. Ahora sí. Entonces, si yo pongo 500, la máquina de este valor no coincide con las restricciones. Quiero que observen este mensaje crítico, ¿cierto? Este mensaje yo no lo puse. ¿Qué ocurrió? Ocurre que el Excel por defecto me pone un mensaje. Pero si yo digo, mira, puede que el sueldo de repente le van a pagar menos a Juan Ruiz o a Ana Peláez o cualquiera de ellos, muy bien, entonces le decimos adviérteme, ¿no? Advierte que el valor debería ser menor. Así que aquí ponemos el nombre de nuestra empresa y aquí ponemos, no olviden que el sueldo mínimo es 700, un ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando yo ponga 500, me va a decir, no olvide que el sueldo mínimo desea continuar. ¿Se da cuenta? Miren el warning o la advertencia no es como en la otra opción. El otro simplemente para el proceso. ¿Cierto? Si yo le digo que sí, lo va a aceptar, aunque no sea lo correcto. Puedo poner 700 y no pasa nada. Si pongo 1200, tampoco pasa nada. ¿Cierto? Ahora vamos a poner la fecha de nacimiento. Vamos a poner aquí una validación para fechas. ¿No? Por ejemplo, no podemos poner fecha de nacimiento mayores a la fecha de hoy, ¿cierto? No puede ser que nazca mañana, no sabemos eso. Entonces, podemos poner que el valor de la fecha tiene que ser menor o igual a la fecha de hoy, ¿cierto? Ponemos la función. Entonces, si alguien quiere poner, por ejemplo, 5 de mayo de 2017, inmediatamente la máquina me pone el mensaje de error. Si quieren programarlo, también lo podemos programar. Si ya podemos poner 12 de enero de 1900, bien, lo acepta. 10 de enero del 2000, ¿ok? Podemos poner 16 de octubre de 1960 y normal. ¿Bien? Acá, por ejemplo, tenemos el estado civil.
El estado civil es soltero, casado, viudo, divorciado, etc. Validamos entonces aquí y le decimos que sea una lista y la lista se va a llamar estado. ¿Recuerdan que creamos una lista para eso? Entonces ahora sí, es soltero o es casado, no podemos poner algo que no esté. Simplemente la máquina no nos va a dejar. A veces ocurre que nosotros hemos cambiado el ancho, por ejemplo ahí, y sabemos que de repente, como un criterio de valor, aquí no se aceptan más de 20 dígitos o de 40 dígitos. Vamos a ver cuántos dígitos tenemos aquí. Ahí van 10, 20, 30, ¿no? Suponer que sea para 30 datos. Entonces, para 30 datos, más o menos el ancho debe estar por aquí, ¿cierto? Entonces, la cantidad de caracteres no puede ser más de 30 datos. Entonces, señalamos nuestro bloque y le decimos que lo valide, a ver, longitud del texto, tiene que ser menor o igual que 30. Entonces, cuando escribamos más de 30 caracteres, inmediatamente la máquina nos va a botar error. Solo nos va a permitir colocar los 30 caracteres. Ahí van 10, aquí tenemos 10 más, aquí justamente. ¿Ven? Ahí se acepta la entrada de 30 caracteres. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Gracias.